Bueno, en Hora Pico tenemos un invitado para tener una de estas conversaciones deliciosas, sabrosas, que nos gusta aportarles a ustedes en nuestras diferentes audiencias. Él es comediante, es escritor, es actor además. Está con nosotros Freddy Beltrán, un aplauso para él. Hola. Hola. Bienvenido. Muchas gracias. Ah, pero tú estás uniformado como para nuestra rueda de prensa que teníamos. Con la chaqueta. Hola. Hola, Freddy, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La muy verdad es que contento. Freddy nos estaba esperando hace rato, pero tuvimos rueda de prensa con una noticia importante para la Claro ciudad. que sí, no importa. Igual no tengo planes hoy. No tenía mucho que hacer. Un lunes en la Hora Pico, qué mejor que estar con nosotros. Gracias. Y además porque en esta hora pico está lloviznando mucho. Es mejor resguardarse. Cierto que A sí, veces sí. yo creo que uno ahorra más tiempo esperando y no meterse al trancón. Entonces acá estamos muy bien. De eso se trata. Eso sí, cuando vayas a hacer el trancón, a la Hora Pico nos puedes ver por Periscope si no estás manejando, si vas en Transmilenio, en taxi, en cualquier otro medio de transporte, estamos en vivo en Periscope. Perfecto, ahí voy a estar. ¿Sí usa transporte masivo o no? ¿O regulín bistimbis para eso? Pura pregunta del candidato a la alcaldía, ahora Sí. que viene. Tarjeta del SITP. ¿Cuánto vale? Total, ¿cuánto cuesta? No, nunca. No, yo obviamente, hoy en día, gracias a Dios con los ahorros ya tengo carro, pero obviamente yo era muy pendiente del transporte público, obviamente el portal de USME, el H20 era el que me Ese llevaba a fue la el tuyo. universidad. Claro, yo soy egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Ajá. Y el H20 era el que yo usaba casi siempre, era el expreso que para Exacto. Transmilenio. ¿Cuánto tiempo te tomaba? ¿En cuánto tiempo llegabas a la universidad? En el alimentador, mientras eso, una hora. Una hora. Sí. Y eso te lo pregunto porque para los comediantes y para la gente que sabe contar historias, pues la escucha creo que es de lo que más se ejercita, ¿no? Y yo creo que el transporte público es un insumo maravilloso para llenarse de historias. ¿Lo hiciste? Claro. Ibas anotando ahí. Claro, porque yo creo que parte de la comedia y parte de mi labor es como contarle a la gente lo cotidiano, digamos, decirle a la gente lo cotidiano, como que, y cuando uno sufre, es más fácil contar las cosas. Por ejemplo, yo soy comediante porque cuento verdades. Digamos, yo no es que, ay, me siento ahí, voy a inventar porque me siento chistoso. No, nada, yo empecé siendo comediante y yo le decía a la gente, no, mira, es que yo llegué y eso el Transmilenio se demoró y entonces llegó una señora y me daba codo ahí y entonces yo veía una silla azul y eso siempre desocupada, yo con esas ganas de sentarme ahí y nadie se sentó, yo llegué al portal y me hubiera sentado un ratico. Entonces todo eso lo cuento a la gente así así como te lo estoy contando acá. Claro. Y la gente juaja, se reía. Entonces cuando la gente se identifica, logra reírse. Claro, sin duda, eso es lo que uno busca, ¿no? Reflejarse en el otro, pero además es muy bonito lo que se hace desde el stand-up comedy y es un poco partir de uno mismo, ¿no? Reírse de las desgracias propias, de los defectos propios y eso exponerlo para que los demás se identifiquen también desde su vulnerabilidad. Es que cuando uno es capaz de reírse de uno mismo, arma como un blindaje ante el mundo, porque Claro. si yo mismo me río de lo que soy, me acepto como soy, y si yo me río de eso, si llega otro a decirme lo mismo que yo ya sé, ay, no pasa nada. Pero si yo sufro, ¿qué tal si yo llorara todos los días? Ay, es que yo soy feo, soy chiquito, soy así, sufro, no sé qué. Entonces la pasaría muy mal, pienso yo. Claro. Entonces el humor es un buen blindaje para lo que tú dices Uy. que es el bullying. Es el mejor blindaje, creo yo. ¿Cómo te picó el bichito del humor? Eso me imagino yo que pues es algo con lo que uno nace, Carlitos. ¿Qué No, quieres? sigo Después de la eso, pregunta y después le voy yo con... es como un gran... Es que yo lo veía no, ahí que yo acá le fresco, iban a yo los salir miro. letreros. Qué pecado, y normalmente yo estoy de espaldas, entonces nunca le doy la palabra al pobre Carlitos, pero hoy que sí lo veo, entonces quería ser deferente. Pero bueno, el humor es un talento y es un don, pero también es una decisión de vida, porque tú habías elegido ser actor y te preparaste una carrera que además es muy dura, y luego ¿en qué momento hubo como ese cambio en o porque El no hambre. ser actor, sino sí? Es el hambre. ¿De verdad? Ah, bueno, a mí no me importa el dinero. Es la necesidad. Bueno. De algo tengo que vivir. Creo que, obviamente, pues ninguno de mis compañeros, y me incluyo, de chiquitos,
pues decíamos, uy, yo de grande quiero ser comediante, quiero hacer reír, ¿no? En mi caso, no. Yo eso lo encontré ya de adulto. Digamos que yo me di cuenta que cuando era profesional y quería dedicarme pronto al arte, era muy tímido, no sabía expresarme. Entonces yo busqué talleres de narración oral, talleres de actuación, talleres de teatro para poderme expresar. Y resulta que a mí se me hacía muy fácil desarrollar la comedia. Entonces yo todo lo que le contaba, yo por ejemplo tenía una obra de teatro en que era muy dramática y siempre que llegaba mi parte de diálogo toda la gente era muerta de la risa y el director se ponía bravo conmigo y me decía, no, usted debería dedicarse a la comedia. Entonces empecé a probar por el clown, por la actuación cómica, por los sketch cómicos y después cuando entré a un taller de cuentería en la Universidad Pedagógica, otro taller de narración oral, de escritura creativa y todo eso, empecé como la cuentería y en la Universidad Pedagógica hay una plazoleta y ahí los cuenteros se reunían y contaban sus historias, entonces yo empecé como a hacer eso y ya después el stand-up comedy fue a lo último. Con mi grupo de teatro teníamos un grupo itinerante haciendo comedia, yo empecé siendo comediante de parque, digamos itinerante, yo viajaba por todos los parques de la ciudad, Parque de Lourdes, Parque Simón Bolívar. Muy como un cuentero que hace eso, pero con comedia, con un tinte yo tenía como más sketch cómico que de contar historias, porque me parecía que en la calle la gente necesita algo más visual y algo más impacto. Entonces yo traía muñequitos y tenía un juego ahí como de culebrero. Yo me acuerdo mucho de eso. Viajé también por el país. ¿Era distinto tu estilo en esa época o lo conservas? No, muy distinto. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas un poquito? Un poquito de la retaíla. Claro, yo empezaba y decía, bien, damas y caballeros, señoras y señores, atención. Bien, en este momento, damas y caballeros, voy a hacer levitar el muñeco. Atención, gente, no se pierda, lo voy a levitar, atención. Y la gente era muy chismosa, ¿qué va a levitar este man? Bueno, damas y caballeros, les voy a contar una historia, bueno, colaboración. Y me iba feliz. ¿Y cuánta plática le hacías? En promedio, ¿cuánta plática soltaba la gente? Pero ¿por qué me preguntas eso? O sea, esos son secretos porque hoy profesionales. estamos hablando del dinerito. No, mira que gracias a Dios la gente en Bogotá es muy generosa con los artistas, demasiado. Digamos que uno tiene el miedo que cuando un artista callejero dice colaboración, obviamente hay gente que se va, se escapa, pero la mayoría se quedaba, billetes, y la gente cuando le gusta algo, a mí me parece que la gente es muy cariñosa acá, o sea, demasiado, a mí me fue muy bien acá en Bogotá. Y gracias a eso, pues, pagué la carrera. Yo me hacía en promedio, digamos, hace unos 15 años, cuando empecé, unos 80.000, 90.000 pesos. No está nada mal. Carlitos, usted tenía ahorita sí pregunta. No, porque es que precisamente muy alrededor de lo que están hablando y es, uno asocia el stand-up comedy a esos escenarios de cuentería que en algún momento fueron muy fuertes en Bogotá, que todavía persisten, como La Perola, bueno, en algunas universidades. ¿En qué momento hace clic el stand-up comedy en Colombia y empiezan a aparecer estas figuras? Porque parece que fuera como un escenario reciente, o la pregunta es también, ¿existía pero no era tan visual? Existía pero no era tan visual. En la medida que había mucho movimiento en las universidades, como tú lo dices, diferentes escenarios, y había muchos cuenteros, no sé si ustedes recuerdan, Andrés López. Él era cuentero. Diego Camargo también. Primo Rojas, Roberto Niel, Rafael, Martín. Por ejemplo, yo soy... El primer comediante que yo vi o artista que yo vi en la calle fue Roberto Niel. Un argentino con una energía tan bonita y o sea, un man tan talentoso. Él me decía, loco, ¿quieres dedicarte a eso? ¿Quieres vivir de eso? Vive bien, come bien. Ahí está tu público. Y toda la gente pasando. Y yo, no, Roberto, a mí me da miedo. Loco, ¿te da miedo? Y él empezaba, bueno, dame. Y él era el que me enseñó ese estilo. Y un momento a otro reuní. O sea, tenía una magia ese tipo. Y Andrés López. Entonces, ellos en ese momento eran cuenteros. Yo creo que ya cuando se cambia el nombre stand-up comedy, ahí empieza como algo más comercial. Se volvió más play, podríamos decirlo. Digamos que ya son sensatos, ya por ejemplo, ya no era la más bohemia, sí, ya no es la bohemia, que vamos a contar historias, que no sé qué, sino era una vaina netamente, no, quiero hacer humor, quiero hacer stand-up comedy, pero no quiero hacer un humor popular. O sea, no me quiero disfrazar de campesino, o sea, no quiero ser otro personaje, como realmente se hacía el humor en Colombia. No, quiero ser fulanito de tales y hacer humor así. Entonces, así es como... Y además porque los jóvenes no se dedicaban mucho al humor.
Yo creo que el humor era más que todo de... Es que veníamos de la escuela de Sábados De Felices, Sábados Felices. que es Exacto. como el gran referente que tenemos del humor en Colombia antes del stand-up comedy, ¿no? El cuenta chistes. Exacto, de eso iba, que terminó siendo, o sea, en algún momento el humor en nuestro país era cuenta chistes. Y uno habla con algunos de los grandes del stand-up comedy hoy en el país, entonces muchas veces dicen, es que uno llega a una fiesta y échese un chiste. No, yo no he hecho chistes, yo hago otro tipo de humor. Claro, porque yo a veces me toca explicarle a la gente, no, mi cotidiano es muy normal. Si hay gente con buena química, que hay conversación, pues uno conversa. Si hay gente amargada, pues uno no va a llegar, oh, no, lo voy a hacer chistes. No, nada de eso. Y ese es el karma del comediante. Que la Échese un gente, chiste. sí, le miran con esa cara de chiste, haga un ratico. Ay, haga. Haga un chiste, venga, porque no, si hay un ratico. Además, la cantidad de amigos nuevos que le salen, ¿no? De gente que te invita a cumpleaños, fiestas, a ver si de pronto se bota ahí una... Sí, ¿Sí? sí, es demasiado. Que yo tengo uno, no me tiene... Porque El cuando domingo va a es la el casa... cumpleaños de Isa y estamos viendo. Sí, pero a mí me parece que es bonito como lo que se está dando hoy en día, que ya el stand-up comedy entró en la economía naranja, ¿no? O sea, Sí. ya somos de parte de la economía, ya hay oferta cultural de stand-up comedy, hay temporadas de comediantes que eso no se veía antes. Entonces creo que hoy en día hay más visibilidad. Y eso, por eso es que hoy en día, pues por eso fue que llegué aquí, porque Claro. quiero que la gente vaya a ver mi show y es un show, es un montaje. Tiene luces, tiene sonido, tiene, bueno, pues obviamente como yo estudié licenciatura en artes escénicas, aplico lo que aprendí Claro. en mi stand-up comedy. No, buenísimo. Pues vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos nos cuenta todos los detalles de ese show, porque por supuesto queremos recomendarlo. Ya volvemos. ¿Qué se siente ser papá? No sé. Al principio un susto muy grande. Ese momento que le dicen a uno que va a tener un hijo. Uno se queda frío, pero igual se siente una emoción gigante. El día del parto la espera es eterna y aparecen todas las inquietudes. Pero la verdad es que cuando llega la hora y nace, la vida no vuelve a ser la misma. Todo cambia. Después de que uno lo sostiene en brazos por primera vez, se da cuenta que no hay nada que uno no haga por un hijo. Ser papá no significa no tener miedo. Yo no sabía cómo era cambiar pañales, ni jugar con muñecos después de tantos años. Y a veces es duro saber que igual se van a caer, que uno no es infalible. Sí, hay miedo, pero no importa. Mis hijos son lo más importante para mí. No hay felicidad que se le compare. Claro que cuando uno es el hijo, la situación cambia. Si uno tiene el papá ahí, uno no se da cuenta de todo el trabajo. Pero ahora que soy padre, pienso mucho en el mío. Hay muchas cosas que quiero decirle, contarle, preguntarle. Solo comprendí toda su berraquera y todo su amor hasta que tuve a mis hijos. Sin importar mis errores o los suyos, siempre estuvo ahí para mí. Ojalá pudiera pedirle ayuda, porque esto de ser papá es bien difícil. Y decirle que lo llevo en el corazón. Él lo debe saber, pero no estaría de más decirlo. Si yo soy hoy un buen padre, es gracias a él. Gracias 1000 veces, papá. Centro Democrático les desea un feliz mes de los padres. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. Ayer celebramos la solemnidad de Pentecostés. Recordamos cómo por la fuerza del Espíritu Santo los discípulos de Jesús hablaron valientemente del Señor resucitado. Ese anuncio del Evangelio llevó a miles de personas a aceptar a Jesús como el Señor de sus vidas, como el Mesías enviado por Dios para redimir a la humanidad del pecado, para descubrir un mundo nuevo, cuya ley fuese el amor. Desde ese Pentecostés, vivido en el siglo I, la Iglesia se ve animada por el Espíritu Santo en todos los aspectos de su vida. El Espíritu se hace presente en la oración, en las celebraciones sacramentales, en la predicación del Evangelio, en las obras de misericordia. Toda nuestra vida debe ser manifestación del Espíritu de Dios. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Si él no me ayudara ni me trajera con rapidez, imagínese, hasta perdía el trabajo. Pero él es muy buena gente
Antes de él era imposible. Y sí, la cosa no está fácil, pero es nuestro y debemos quererlo y apoyarlo. Ya vamos a seguir con la entrevista, pero hay que dar una revisión de esas noticias que nos dejaron los periodistas y que las tendremos en la emisión central de las 7:30 de la noche. Estábamos hablando de Natalia Morales porque tiene mucha información alrededor de, voy a mirar mi libreto, alrededor de la ceremonia para premiar a los mejores profesores del país. Natalia. Compañeros de Hora Pico, buenas tardes. En este momento me encuentro en la Universidad de los Andes, lugar donde se llevará a cabo el premio Compartir al Maestro 2019. En este momento me acompaña Luisa Gómez, ella es la presidenta de la Fundación Compartir. Buenas tardes y bueno, cuéntenos en qué consisten estos premios. Bueno, ¿tú tienes? Este premio consiste... Este evento, más bien, consiste en la celebración de los 20 años del premio Compartir. Desde hace 20 años venimos reconociendo y haciendo homenaje a los mejores maestros y desde hace 5 años a los mejores rectores del país. ¿Cuántos docentes y rectores se inscribieron este año y quiénes son los finalistas? Bueno, este año se inscribieron 1.070 maestros, sí, y 150 rectores de todo el país, y tenemos seleccionados para la ceremonia de hoy 11 maestros finalistas y 5 rectores finalistas. ¿Qué recibirán los ganadores? ¿De pronto algún incentivo económico o becas? Sí, el gran maestro recibe, o maestra, recibe 50 millones de pesos por parte de la Fundación Compartir, y el gran rector o rectora también 50 millones de pesos por parte de la Fundación Compartir. Además de eso, ellos reciben una beca para estudiar en la Universidad de La Sabana para hacer un estudio de posgrado. Reciben también un viaje académico por parte de la Fundación Carolina. Ellos viajan a algunos de los países iberoamericanos y la editorial Magisterio les da una biblioteca para el colegio. ¿Qué deben hacer los maestros que quieran participar en la próxima convocatoria? Bueno, los maestros que van a participar en la próxima convocatoria tienen que apurarse a presentar su propuesta. Pueden ingresar a la página Compartir Palabra Maestra, allí encontrarán los criterios del premio y también encuentran un video, un MOOC que les muestra, les enseña cómo redactar la propuesta para mejorarla y para que sea pues mejor para que sea mejor escrita para los evaluadores. Luisa, muchas gracias. Y bueno, hasta el 19 de julio está abierta la convocatoria de los premios Compartir al Maestro 2020. Natalia Morales con información para que usted tenga un buen regreso a casa. Ese es el contenido que está trabajando Natalia Morales para la emisión central de las 7:30 de la noche. Y ahora nos vamos con Juan David Amaya porque tiene información muy importante para los beneficiarios del Sisbén. Muy buenas tardes, compañeros de Hora Pico. Los saludo desde la Secretaría de Planeación de Bogotá. Desde el mes de marzo se han venido practicando diferentes encuestas para actualizar la nueva base del Sisbén. Hasta ahora 500.000 personas han sido encuestadas, pero para ampliar esta información nos acompaña Helmut Menjura. Él es director de Sisbén de la Secretaría de Planeación. Bienvenido y cuéntenos qué implicaciones tiene para los ciudadanos el no hacer parte de esta nueva base. Bueno, lo que estamos haciendo es conformar una nueva base de encuestados del Sisbén. La base de datos que será la definitiva, que va a quedar para que los programas sociales puedan identificar a sus potenciales beneficiarios. ¿Qué significa no contestar la encuesta? Significa quedarse por fuera de esta base de datos, que recordemos, el puntaje Sisbén es útil para diferentes programas de educación, salud, vivienda, adultos mayores, infancia. Son muchos programas sociales los que utilizan el puntaje Sisbén. Bueno, ¿en qué zonas están actualmente los encuestadores y a cuáles van en los próximos meses? Estamos en este momento en las localidades de Ciudad Bolívar, en la localidad de Bosa y en la localidad de Engativá. Más adelante, terminando este mes, ya estaremos pasando a las localidades de Rafael Uribe, a la localidad de Suba y a su vez a la localidad de Kennedy.
Bueno, vemos que tiene unos volantes, si quiere enséñeselos a las personas para que ellos sepan cómo leerlos e identificar cuándo va a ser su visita. Bueno, este volante permite identificar la fecha aproximada en la que el encuestador va a estar visitando la unidad de vivienda. Entonces es importante que estén pendientes de este volante, que es el que le va a anunciar la visita efectiva del encuestador. Muchas gracias, director. Recordemos que según Secretaría de Planeación, entre septiembre y octubre terminarían de aplicarse estas encuestas. Soy Juan David Amaya, desde el centro de la capital, con información para que ustedes tengan un buen regreso a casa. 7 de la noche, 7 minutos, la información que están trabajando los periodistas. Ahora sí conozcamos todos los detalles de ese show. Sí, tenemos a Freddy Beltrán, está con nosotros, estamos hablando del stand-up comedy, de cómo fue que llegó a ser uno de los comediantes más queridos de nuestro país, pero además nos tiene pues una invitación muy interesante para ir a pasar un rato bueno, para soltar caja. Es un show que se llama Ese tal show no existe. Yo sé que confunde un poco porque el show sí existe, pero el nombre tiene que ver con una coyuntura. Pues ese obviamente tal el paro no existe, sí, y esas cosas. Ese tal paro nacional no existe. Entonces, de ahí esa premisa yo dije, claro, hablemos de esto, pero verdad que no existe. Entonces yo decía, y esos paros no existen, y esa indiferencia no existe. Y bueno, y así un poco de temas, pues digamos que yo he tratado de no involucrarme como en el humor político. Uno, por no herir susceptibilidades, y dos, porque no quiero morir. Prácticamente es por eso, sí. Sí, soy muy cobarde para morir. Pero entonces... en esas cosas tan difíciles. Entonces yo lo he llamado humor con crítica social. Entonces son rutinas de stand-up comedy con una temática especial que es, por ejemplo, hablo de los alias, digamos, involucro esa noticia. Hace mucho tiempo que, ¿se acuerdan cuando salió? Capturan a peligroso narcotraficante alias Fritanga. Y yo decía, ¿desde cuándo nuestros productos alimenticios lo cogieron de alias los narcotraficantes? O sea, eso nunca uno va a ver en noticias internacionales. No sé, en Italia cae alias espagueti, en España cae alias paella, en Japón cae alias sushi. Entonces, yo decía, no, entonces en algún momento en noticias nacionales vamos a escuchar cae peligrosa banda conocida como Desayuno Santafereño, alias Almojábana, alias, y su líder alias Tamal. Entonces hablo de eso, hablo de la casa por cárcel, que yo creo que en algún momento, en algún futuro, pues a mí eso de casa por cárcel, primero que todo me suena un premio, no un castigo. Entonces de esa premisa parto, porque ningún delincuente va a decir, te damos casa por cárcel. Ay, no, señor juez, no sea tan severo, mire que yo en la casa me aburro mucho. Hablo de los corruptos, hablo de los paros en Colombia, hablo de la motivación, también de la motivación en ese show. Muy bien. Y esa sensibilidad social, claro, el humor es lo que sabes hacer, pero la sensibilidad social viene también desde jovencito cuando estudiaste en la universidad. No, claro, porque pública. O sea, yo crecí en barrio popular y soy egresado de universidad pública. Entonces imagínate esa mezcla de pobreza y resentimiento. No necesariamente. Eso va a explotar y explota. Hay dos formas de canalizar la rabia, pienso yo. Uno, ejerciendo la violencia, y dos, con el arte. Entonces yo ejerzo el arte. Ojalá todos canalizáramos así la rabia. Pues por eso hacemos shows, para que vayan y la canalicen allá. Vayan, canalicen esa rabia. ¿Cómo fueron esos años en la universidad pedagógica? ¿Te llamaban mucho para participar con los estudiantes cada vez que llegaban? Eras como la estrellita de la universidad, me contaron. Pues resulta que yo hacía todas las bienvenidas de primíparos de los universitarios. Entonces de ahí desarrollé como la bienvenida de que aquí no se dejen decir primíparos, somos neopedagógicos, o sea, neopedagógicos, no se deje tratar mal. Digamos que también le decía a los estudiantes las bienvenidas. Los viernes tenía un espacio cultural que lo llamamos Viernes Cultural, y hasta que me volví como monitor de la universidad. Fui un monitor de cultural cuando yo era estudiante, y resulta que eso lo hice durante los 8 años que duré en la pedagógica. Muy bien. No, es que yo estoy dando aquí unas instrucciones, pero para allá. Sí, pero es que yo ¿para qué me graduaba si tenía almuerzo gratis? Entonces no, yo no me voy a ir de acá nunca. Y de ahí... Lo sacaron con abogado. Imagínese. Sí. ¿Cómo fue entonces ya la llegada a la televisión nacional, que pues
para cualquiera es ya dar un paso muy grande, ¿no? Los Claro. comediantes de la noche, además un programa que marcó un antes y un después para ustedes los que se dedican a la stand-up comedy. Pues resulta que ellos estaban haciendo una convocatoria, estaban buscando 2 comediantes para su elenco. Yo me presenté a esa convocatoria, gané por Bogotá, después hicieron como una eliminatoria nacional, como un reality, ¿sí? Y hasta que al final yo gané. Y yo gané esa eliminatoria y los demás perdieron y qué feo es perder. Entonces... Y qué rico es ganar. qué rico es ganar, ¿cierto? Era la primera vez que yo ganaba algo y yo dije, qué rico Y es ganar. por mérito. Y entonces desde ahí empecé a participar en los comediantes de la noche, digamos que participando en ese reality, donde estaban los otros comediantes ya que llevaban como 3 temporadas o 5 temporadas, que está Iván Marín, Alejandro Riaño, Ricardo Quevedo, Diego Camargo, Diego Mateus. Entonces ellos fueron el jurado y me escogieron a mí. Alejandra Azcárate, obviamente, y ellos me escogieron a mí y desde ahí pues yo me quedé, nunca me dejé echar del elenco. Ay, no, y ojalá ese espacio le Sí, hace no. mucha falta a la televisión. Me preocupa un poquito porque es como difícil de sacar, Sí. ¿no? El programa acaba a No 7 y es por cuarto. nada, pero... No, Ahorita, 8 5 años de minutos la más y estoy pedagogía. allá sentado. Bueno, Bueno, la invitación, este tal show no existe, ¿dónde la gente lo puede ver? ¿Dónde averiguan las boletas? Toda la información comercial rapidito porque me la cobra. Ay, claro que sí. Vean, ese tal show no existe. Viernes y sábado en el auditorio Scandia. Pueden tener toda la información de la boletería en Pin Ticket. Así se escribe, Pin Ticket. Y los espero allá, queridos amigos, para que vean ese tal show no existe con Freddy Beltrán. Muy bien, un aplauso para Freddy. ¡Woohoo! Freddy, ¿cómo